Hola hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a su canal Un Remanente Volverá. Una bienvenida especial al remanente del canal Un Remanente Volverá. A todos los que están siguiendo el canal fielmente y están pudiendo comprender la dinámica del canal y lo que estoy llevando a ustedes. La semana anterior compartimos acerca de la advertencia profética que tendrá que llegar según el patrón de las escrituras. Recordemos que mi enfoque en el canal es poder ver cómo Isaías, el libro de este profeta que el Señor nos mandó a escudriñar sus palabras, nos trae toda una información, toda una ola, todo un tsunami de cosas nuevas que nos ayudan a poder entender mejor los eventos del fin de los tiempos, que somos parte de ellos y que debemos estar preparados de la mejor manera, según como nos enseñan las palabras del profeta Isaías. Entonces, vimos la semana anterior, les vuelvo a repetir, acerca de esa advertencia profética que según el patrón del libro de Mormón, o cómo el Señor se relacionó en la antigüedad con Jerusalén, la casa de Israel o Judá, que siempre envía profetas para advertir de forma unánime, ¿ya? De forma final, donde lo único que queda ante la destrucción ante la destrucción es el arrepentimiento. Entonces, hoy voy a compartir algunas ideas con respecto a algunas fases que debieran ocurrir. Al menos 4 puedo identificar en el libro de Mateo, las palabras del Señor mientras estuvo aquí en Jerusalén. Y vamos a compartir la primera fase, que es el principio de dolores. Y vamos a poder dilucidar un poco cuáles son las primeras cosas a las que debemos estar atentos. ¿Por qué la dinámica del canal también tiene esta función o toda esta enseñanza del fin de los tiempos, apocalíptico? Porque yo les dije también en el capítulo anterior, saquemos a Isaías, saquemos a otros profetas, y si queremos quedarnos solo con el Apocalipsis, nos quedamos con el Apocalipsis. Pero se entiende y es obvio que son eventos mundiales que ocurrirán. Habrá caos, habrá catástrofes, guerras, por lo que hay un nuevo imperio militarista que se levanta para conquistar el mundo. Entonces, solo un grupo, solo un remanente sale a un éxodo del fin de los tiempos. No hay otra forma de llegar a Jackson, Missouri, como lo decretó el Señor. No hay otra. Esa es la forma. Cuando he preguntado a algunas personas al respecto de cómo ven ellos la segunda venida, y muchos no tienen claro cómo se va a llevar a cabo. Simplemente creen que el evento es único, que el Señor aparece en un día cualquiera, en nuestras labores diarias, y empieza a llevarse a las personas hacia un lugar especial y les tiene todo preparado. El patrón es que vamos a ser parte de los eventos, como dije, pero que vamos a ser purificados en el mismo caos, en el fragor de la batalla, le podríamos llamar. Entonces, al menos son 4 fases antes de la segunda venida. En este capítulo vamos a tratar de tocar el primero, que es bastante amplio, pero de la mejor manera posible para poder entenderlo. El objetivo siempre va a ser que ustedes, el grupo que está siguiendo el canal fielmente, puedan tener ánimo, cobrar ánimo con las palabras de Isaías o del fin de los tiempos, porque para ellos el Señor nos dio ese mandamiento para estar preparados. Sigamos. Ok, el principio de los dolores se refiere a la primera fase del periodo de la tribulación. Ellos ponen en marcha los años justo antes de la segunda venida. Si bien las guerras y las hambrunas han sido el sello distintivo de los últimos días, esto se refiere al fin de los tiempos. Siempre el contexto del fin de los tiempos. Un periodo de aproximadamente 7 años antes de la segunda venida. Si bien han habido hambrunas históricamente, pestilencias, enfermedades, plagas, nos estamos siempre refiriendo a estos eventos o acontecimientos antes de la segunda venida. En el mismo libro de Mormón sabemos que relata muchas veces cuando el Señor trajo hambruna a la tierra, trajo sequía y obligó al pueblo a arrepentirse.
Entonces, podríamos decir que este proceso de este tipo de acontecimientos preceden un poco a los profetas o a esa advertencia final, para ver si así le podemos buscar al Señor. Entonces estaría esta primera etapa, esta primera fase, el principio de los dolores. En Mateo 24, versículo 5, dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una de las principales señales que estamos preocupados los santos en los últimos días, o el mundo en general, para saber cómo reconocer al Señor. Pero hago hincapié en algo. Si entendemos que efectivamente, según Isaías, que toda la trama de Isaías es el Señor Jehová, ¿ok? Nuestro Salvador Jesucristo, interactuando con su siervo del fin de los tiempos y con su contraparte, ¿ok? Y cómo estas dos fuerzas influyen en un pueblo con el convenio. Si efectivamente yo termino convirtiéndome a las palabras de Isaías y creo que lo que está allí es la palabra del Señor como Él lo mandó, yo como santo de los últimos días probablemente los primeros eventos no podría o no debería estar esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es es al final de todo. Alguien viene, el siervo viene, llama a nuevos siervos y purifica al grupo pequeño que llega hacia Sion. Entonces, no deberíamos tener problema en que alguien se reconozca como el Cristo o que muestre ciertas cosas, porque se entiende que al Señor lo tendríamos que esperar al final de los eventos. Espero explicarme lo que estoy tratando de decir. Lo que nos va a complicar a nosotros es poder reconocer al precursor de la segunda venida del Señor. ¿Ok? Entonces dice, repito la escritura, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los falsos cristos en esta fase sugieren que en medio de catástrofes globales, algunos se levantarán y afirmarán ser salvadores. Si bien algunos pueden afirmar literalmente ser el Salvador en este momento, lo más probable es que esto apunte a personas y organizaciones que afirman ser capaces de resolver problemas que están sucediendo a escala global. El anticristo mismo también ascenderá al poder en su propio país, en su propio lugar, su propia región, en este momento, en esta etapa, siendo el falso Cristo arquetipo o el modelo. Él, si se va a sumar como un Cristo, un Salvador ante los problemas, claramente va a usar la astucia, la persuasión o la forma de poder engañar a la gente, que es la única forma de obtener la paz o la tranquilidad ante los eventos que ocurren. ¿Okay? Entonces, esto va a ser muy común cuando los eventos vengan. Tendremos por doquier este tipo de personas u organizaciones, ¿ya? Dando la solución a todos los problemas que tenemos. Versículo 6 de Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Cuando se pide a una clase de escuela dominical que nombre algunas de las señales de los tiempos, una de las primeras señales mencionadas es guerras y rumores de guerras. Sin embargo, un conflicto tras otro pasa y el Señor aún no ha venido. ¿No concluyeron los santos en los días de la Primera Guerra Mundial? Ciertamente este debe ser el fin del mundo. Y los santos de la Segunda Guerra Mundial no se preguntaron si el suyo era el conflicto final. Bueno, los profetas de su época no fueron engañados, y así con espada, dice la Escritura, Doctrina y Convenio 87:6, y así con espada y sangre se lamentarán los habitantes de la tierra, hasta que la consumación decretada haya acabado con todas las naciones. El Señor ha dejado claro que cuando vemos estas cosas, incluso las guerras mundiales, debemos concluir que el fin aún no es, porque estas no son más que el comienzo de los dolores. Si me preguntan a mí, a la luz del patrón del libro de Mormón,
Y todas estas guerras que tenemos allí, que son muchísimas, cada una de ellas presagió una guerra final. Recordemos los jareditas. Pasaron de guerra en guerra, de conquista en conquista, de rey en rey, hasta una guerra final, donde teníamos a Shiz, un patrón, un modelo del anticristo, ¿cierto? Arrasando con naciones y con todo lo que encontró en la era de los jareditas. Luego tenemos todas estas guerras, hasta la guerra final entre los nefitas y los lamanitas. Entonces, eso también es un patrón, es un modelo de una guerra final que acabe con todas las guerras. Entonces, el patrón escritural hace mención de que vendrá una guerra grande, nuclear, tercera guerra mundial, como sea. Siento en forma personal que los eventos se están acomodando ya para levantar esta potencia o esta guerra inicie. No sé en cuánto tiempo, la verdad. Pero esa es una de las señales del principio de dolores que podemos ver, pero va a haber una guerra final definitiva. Sigamos. El 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, estas cosas también las debemos esperar en la primera fase, antes de la segunda venida, que son las pestilencias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Cuando hoy vemos las noticias, quienes las ven, quienes las siguen, no soy muy asiduo a seguirlas constantemente, pero cada vez que hay una ola de calor, que se está derritiendo la Antártida, um, que algo no está bien en la fauna marina, porque algo cambió, las corrientes más cálidas, todos, todos, sin excepción, tienen la misma respuesta: calentamiento global. No hay más, es simplemente eso. Eso es lo que está ocurriendo. Tengo una cita aquí atribuida al profeta José Smith. No verifiqué la fuente, eso soy sincero con ustedes. Pero al menos dice lo siguiente: el arco iris no se ve. Es una señal del comienzo del hambre, la pestilencia, y de que la venida del Mesías no está muy lejos. He preguntado al Señor acerca de su venida, y mientras preguntaba al Señor, Él dio una señal y dijo: en los días de Noé puse un arco iris en los cielos como señal, para que en cualquier año en que el arco se colocara, se viera que el Señor no vendrá. Pero habrá tiempo de sembrar y cosechar durante ese año. Pero cuando veáis el arco iris retirado, será señal de que habrá hambre, pestilencia y gran angustia entre las naciones. Es un comentario de José Smith sobre la Biblia, ¿ya? Por Ken P. Jackson, que se lo atribuye al profeta. Entonces, todo esto que está ocurriendo, que ocurrirá, son simplemente el derramamiento de las maldiciones del pacto. Voy a compartirles acerca de Levítico 26, donde están las bendiciones y las maldiciones del pacto. Solo algunos versículos compartir, espero que los podamos ver. Acá lo tengo. Por ejemplo, el 30. Y destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Y dejaré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Yo asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra quedará asolada, y desoladas vuestras ciudades. Entonces, acá en Levítico 26 tenemos las bendiciones y las maldiciones por guardar o no los mandamientos. Entonces, todo lo que ocurre para el fin de los tiempos es solamente el derramamiento de las maldiciones por no haber cumplido los términos del pacto. Eso es. El Señor ha enviado profetas, trajo la nueva dispensación,
nos está diciendo que estudiemos a un profeta que vio el fin desde el principio, que es Isaías, que estas nuevas verdades pueden afectar o no nuestras creencias bases en el Evangelio de Jesucristo. Obviamente que lo hacen. Yo hablaba con un amigo el día de ayer con respecto a esto, porque cuando entra el mundo de Isaías a la escritura, Jeremías, Oseas, Ezequiel, con respecto a su visión de los fines de los tiempos, y entiende también quiénes son los gentiles en el libro de Mormón, a quién se refieren cuando están hablando a ellos, y hay mucha advertencia del Señor mismo, en 3 Nefi 21, entra en una parte que yo no había descubierto en mucho tiempo, que se llama, para la psicología se llama disonancia cognitiva, que es algo como tus creencias de toda la vida se ven tambaleadas o movidas al recibir una nueva información. Y una de las cosas que ayudarían a sanar esa disonancia cognitiva, ese choque de ideas, es simplemente que las ideas nuevas las desechemos, porque me terminan afectando mi creencia y es preferible quedarse en mi zona de confort. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque la nueva fuente que uno obtiene información para el fin de los tiempos es totalmente válida como la actual en la que creemos, ya sean nuestros profetas modernos, ¿cierto? O los manuales que tenemos. Pero resulta que la nueva información viene de la base de las escrituras, en un contexto. Entonces, ocurre eso en el proceso y no sabes cómo actuar, sigo absorbiendo más, dejo esto hasta aquí y confío en lo que está establecido. Entonces, esa es una cosa que ocurre cuando uno entra al mundo de Isaías. Lo peor es dejarlo, lo peor es dejarlo, porque precisamente supone el nuevo conocimiento una prueba de fe, de seguir, que el Señor por algo nos envió allí, si no, no lo hubiera hecho. Porque el libro de Isaías, o su trama, como se desarrolla, es literalmente un manual. Es como que te pasaran un guión. Tomen, identifiquen el patrón, identifiquen el modelo, identifiquen las advertencias, pero también, si seguimos adelante, vemos las bendiciones que tenemos. ¿Por qué? Porque si bien tenemos muchas advertencias como pueblo del convenio, es de aquí mismo donde el Señor saca a los reyes y reinas de los gentiles, o los centinelas que menciona Isaías, o para Juan el amado en Apocalipsis, los 144.000, o la alegoría del olivo de Cenós, los siervos de la viña. Es el mismo grupo y sale de aquí, de este grupo, de nosotros. Es por eso que es importante entender nuestra misión, nuestra primogenitura que hemos recibido. Ya sea por la anarquía de los ciudadanos o por la invasión de enemigos, la desolación de la tierra agota el suministro de bebidas y pone fin a la juerga. Los entretenimientos cesan y el estilo de vida indolente de los amantes del placer pasa a ser cosa del pasado. La maldición que el profeta había pronunciado como advertencia al pueblo de Jehová se convierte en realidad. Ay de los que van tras el licor, tan pronto como se levantan por la mañana, que se demoran en las fiestas nocturnas, inflamados por el vino. Hay arpas y liras, tambores, flautas y vino en sus banquetes, pero no miran lo que hace Jehová, ni perciben sus manos en el trabajo. Esto también lo vamos a aplicar a nuestra vida cotidiana. Se va a ver afectada. Es importante también que en esta etapa, o nos preparemos para esta etapa, con suministros en nuestro hogar, para poder sobrevivir al menos un año. Conservas, bueno, cada uno puede buscar a su manera, porque esta etapa la viviremos todos en la tierra. La fase 1. Mateo 8 dice, y todas estas cosas son solo el principio de dolores. Es solo el principio, es solo la primera fase. Hambruna, pestilencias, guerras, rumores de guerras que terminan en guerras, en una guerra final. ¿Okay? Sequías, terremotos, tempestades, tsunamis.
El Señor traza una línea entre el comienzo de los dolores y el resto de la tribulación que seguirá. Esto marca la primera fase. Es interesante notar que la palabra traducida en la versión del Rey Santiago como dolores proviene de la palabra griega, que no la puedo traducir, está allí, que significa dolores agudos de parto. Entonces, si históricamente decimos que han habido tsunamis, han habido terremotos en el mundo, la Primera, Segunda Guerra Mundial, algunas hambrunas, pestilencias, plagas, estos eventos de la primera fase son más agudos aún, más fuertes. Resentirán a la humanidad completamente el mundo. Una de las cosas que más vamos a ver acá, sin duda, son los falsos cristos. ¿Ya? Como la puse aquí de nuevo esta frase porque esto hay que estar atento. ¿Ya? Porque en esta inmediatez de eventos que se nos vendrán encima, estaremos preocupados de recibir la respuesta de qué hacer, de dónde ir. Pero yo podría definir que quizás esa es una etapa de aguantar, de estar en el Señor y seguir en las filas de su iglesia, seguir en las filas, hasta que venga la justicia, ¿ya? El precursor, y podamos identificarlo en su momento. Entonces, este es el capítulo de hoy. Es muy breve la verdad, pero son las cosas que debemos estar atentos, mis queridos seguidores. Así que me despido de ustedes y nos estaríamos viendo una próxima oportunidad. Veré si subiré lo más rápido posible, quizás esta semana, la segunda parte para que lo puedan ver. Pero como palabras finales, tendríamos esto por hoy. Esto, hay que ir a investigar, vayan a Levítico 26, vayan a ver las maldiciones. Esto solamente tiene que ver con no haber cumplido los términos del pacto, sea nosotros, la humanidad en general, pero esta vez es por eso. El Señor tiene que dejar liberar las maldiciones de una vez para preparar la tierra para su venida. Así que dejen en la caja de comentarios sus saludos, espero haya sido claro, dudas, consultas, y iremos pronto a la fase 2 de la tribulación. ¿Ya? Así que cuídense. Ha sido un placer estar con ustedes en esta breve clase. Adiós.